En horas de la mañana del día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en el despacho de la Intendencia Municipal con la presencia de la doctora María Soledad Martínez, el diputado provincial Darío Podestá y el diputado nacional Darío Martínez, quienes por sobre todos los temas manifestaron su preocupación por el manejo de los recursos naturales de la provincia que gestiona el gobernador Omar Gutiérrez con Nación. Este fue el tema relevante. Estamos muy preocupados con las decisiones que el Gobierno Nacional ha tomado en materia, que en realidad decisiones desaprensivas respecto de la protección de nuestros recursos hidrocarburíferos, que no solamente son recursos de interés de los neuquinos, sino que son recursos estratégicos para el desarrollo del país, y vemos cómo en esta materia, al igual que en otras, se toman decisiones que comprometen no solamente la actualidad de los argentinos, sino el futuro de los argentinos por muchos años. Y en el sentido de la resolución que tomó recientemente la legislatura, en donde Raúl también tuvo una destacada participación, inclusive con un proyecto que sirvió de base a la discusión, compartíamos impresiones respecto de las acciones que desde la legislatura de la provincia, desde el Congreso Nacional, los dos diputados, provincial y nacional, están tomando en ese camino. Así que le doy un poco la palabra a Raúl para comentar lo de la legislatura y después charlamos de las acciones en el Congreso Nacional. La verdad que estamos realmente muy preocupados desde la legislatura por la falta de una definición absolutamente clara y contundente por parte del gobierno provincial respecto de la apuesta de los recursos naturales y de las cuestiones que tienen que ver con el futuro económico de la provincia como garantías de un endeudamiento que a esta altura de los acontecimientos es vertiginoso por parte del gobierno nacional. Porque la verdad que si esto estuviera en función de un proyecto político donde la deuda es una herramienta para el desarrollo, nosotros diríamos que hasta tendría alguna lógica. Hoy realmente en esta situación estamos enormemente preocupados por el destino del país y también por el destino de la provincia. Así que esta preocupación la trasladamos a la legislatura, hubo un debate muy bueno sobre las distintas miradas, desde la mirada nuestra absolutamente contundente al acompañamiento del PRO, de Nuevo Compromiso Neuquino y del radicalismo al gobierno nacional. Este es el espectro de la política de la provincia. Fue un debate realmente bueno y esperamos que realmente estas acciones, con las acciones que llevan nuestros compañeros en el Congreso Nacional, podamos realmente tener una defensa muy importante de nuestro país en su conjunto y de los recursos naturales como elemento de desarrollo. Con esta preocupación que planteaba Soledad y Raúl, creo que en esto es muy importante que el pueblo neuquino se manifieste en función de este tema. Y antes de exigirle al pueblo su manifestación, creo que la dirigencia política tiene que manifestarse. Por eso yo felicito el trabajo que han hecho los diputados provinciales, llevando a la caja de resonancia de los problemas de los neuquinos, que es la legislatura, este tema y este debate. Y felicito el coraje de la intendenta Soledad, que ya en otras ocasiones, recordemos el tarifazo, el amparo, nuevamente acá hay otra discusión sobre otro nuevo tarifazo, pero digo, claramente se manifiesta, necesitamos que todos los intendentes de la provincia se manifiesten en este sentido. Nosotros no tenemos dudas de quién es la propiedad de los recursos, porque el gobierno provincial ha llevado o ha intentado discutir por ese lado, pero sí tenemos una gran preocupación, la utilización de los recursos naturales y de los bienes de dominio privado del Estado como garantía ante una toma de deuda, en una política de endeudamiento serial, porque esto también es, lo decía claramente Raúl, si esta toma de deuda sería para realizar obras de infraestructura, para motivar la industria nacional, donde uno puede medir esas obras en cuánto tiempo van a tener una utilización por parte de la ciudadanía, uno podría estar analizando en qué términos es el endeudamiento. Pero la realidad es que acá es para financiar la timba financiera, acá no hay otro beneficio más que aquel que apuesta a las LEVAC, pero eso es en desmedro de nuestra industria, de nuestros puestos de trabajo, y la verdad que esa sí es una pesada herencia que le estamos dejando a los argentinos, a los neuquinos, a los zapalinos, porque va a ser todo aquel
neuquino que se va a tener que hacer cargo de un presidente que intenta con una deuda sostener la timba financiera en la Argentina, la especulación financiera, y la verdad que nos va a dejar un problema muy grande, donde va a estar, por supuesto, puesto como garantía los recursos naturales, los de la nación, claramente, pero también va a estar en esa puesta en garantía, están las acciones de YPF. Y cuando uno habla de las acciones de YPF está hablando de quien controla la política hidrocarburífera en el país. Y eso no es menor para el país, no es menor para la búsqueda del autoabastecimiento, pero tampoco es menor para la realidad de nuestra provincia, que tiene una fuerte dependencia con eso. Por eso entendemos que cada neuquino se tiene que manifestar, pero hay que comenzar por los diputados nacionales, por los senadores nacionales, por los diputados provinciales, por el gobernador y por los intendentes, que entendemos que tienen que fijar una postura bien concreta y contundente con respecto a este tema. Así que agradecer el recibimiento, agradecer la oportunidad de poder seguir charlando esto, resaltar la valentía de Soledad, que en cada una de estas decisiones la intendenta de Zapala se ha manifestado claramente en el lugar que entendemos nosotros que tiene que estar nuestra dirigencia política, intentando defender a los neuquinos, intentando defender el futuro de los neuquinos, y en este tema es uno de los primeros intendentes que se manifiesta con la preocupación que se merece un tema tan delicado como es el hecho de usar los bienes de dominio privado del Estado, donde están los recursos naturales, donde están las acciones de todas las sociedades que tiene el Estado en empresas, y ahí adentro está YPF, con lo cual ahí adentro podemos llegar a dejar en manos, si sigue este modelo de endeudamiento serial, podemos dejar en manos de un buitre, de un fondo buitre, la política energética del país, cosa que no es menor para los argentinos, pero no es menor para los neuquinos básicamente. Oscar, a nivel nacional. Darío. Perdón. Darío. A nivel nacional, en la Cámara de Diputados, o sea, ¿qué eco tuvo esto? Mirá, el único proyecto presentado es el que hemos presentado con María Emilia Soria, con Alberto Ciampini, con Guillermo Carmona, pero que tiene el aval de ya varios diputados de varias de las provincias que nosotros entendemos donde están la mayoría de los recursos naturales que por lo menos hacen caminar y funcionar el país. La verdad que tenemos el acompañamiento, lo que no tenemos es sesiones para poder discutirla, porque este Congreso lamentablemente sesiona o junta a las comisiones para discutir puntualmente algunos temas. Estamos teniendo un régimen de sesiones especiales solo para los proyectos de ley que el Gobierno Nacional entiende que se pueden tratar, y eso es un gran problema, porque así como decía que la legislatura provincial es la caja de resonancia de los problemas de los neuquinos, y te das cuenta que funciona porque se junta, porque plantea los temas, nosotros no estamos logrando que el Congreso de la Nación sea la caja de resonancia de los problemas de los argentinos. Por eso nos costó sacar la ley antidespido, por eso no pudimos nunca sancionar una ley con respecto al tarifazo, por eso nos cuesta ahora poner en debate, en discusión, el tema de la protección a los recursos naturales, donde bueno, estamos nosotros empujando este proyecto, que esperemos que al menos las provincias que han manifestado, los diputados de las provincias que han manifestado su preocupación estén acompañando, pero para ello también necesitamos que los gobernadores se expresen. Y bueno, siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo, dice la canción, y sería bueno que empecemos con el gobernador nuestro, que opine y que no desvíe el tema. No estamos poniendo en discusión de quién son los recursos. Tenemos claro que la propiedad del suelo y vaca muerta es de la provincia, pero también tenemos claro que cuando Macri pone los yacimientos como garantía, está poniendo todo el offshore, que sí es de la nación, y está poniendo las acciones de YPF, que no es menor, donde somos socios con la nación, en un capital accionario mayoritario por parte del Estado, pero en esa mayoría, la gran mayoría de esas acciones las tiene el Estado Nacional. O sea, ahí sería la provincia un socio minoritario de YPF. YPF es quien define la política energética, con lo cual la propiedad puede ser nuestra, pero todo lo que van a sacar en los próximos 30 años, que es lo que duran las concesiones que tiene hoy YPF, bueno, quien va a definir y quien va a extraer, nosotros ya vivimos la época de Repsol, donde sacaban, no generaban empleo, no nos dejaban nada en la provincia, y seguramente a los españoles no les fue mal con eso, pero a los argentinos y a los neuquinos les fue muy mal. Sí. Facundo Bordón para FM Bitácora, la radio municipal. En principio una pregunta dirigida a los tres en relación a un artículo periodístico que leí hace unos días que decía que la provincia de Neuquén es una de las provincias que más recursos está recibiendo de Nación.
En este sentido, preguntarle si esto es así y cómo ven que se están manejando estos recursos. Si me permitís... Queríamos, viste, los tres. No, pero antes de que hablen de lo puntual de la provincia y de la ciudad, donde van a tener... Digo, la provincia de Neuquén puede ser que por mostrador ir a pedir migajas no le esté yendo mal al gobernador, que están todas las fotos al lado del presidente. Lo que sí te puedo decir que es una de las provincias más castigadas en cuanto a las decisiones políticas de este gobierno. Tarifazo, caída de Chigüido, quita el barril criollo, la flexibilización laboral en la Argentina comenzó en Neuquén con la adenda al convenio colectivo de trabajo de los petroleros, con lo cual en materia de políticas es sin lugar a duda la primera o la segunda más castigada por este modelo. Nosotros estamos en este momento analizando los números de la provincia porque hace aproximadamente unos 3 meses se han recortado las transferencias en concepto de coparticipación y regalías y no aparece, por lo menos a primera vista, la justificación o la explicación de eso. Y entonces nos remonta esto a la conversación que tuvimos con el gobernador y que dio origen a una serie de reclamos, algunos más políticos, otros más administrativos de otros intendentes, en relación a los 2.500 millones de pesos que el gobierno de la provincia ha recibido en concepto de la naturaleza jurídica de los decretos que autorizan esas transferencias es de anticipo de coparticipación. El gobernador aquí ha dicho que son a cuenta, que son una especie de créditos, de deuda que toma la provincia, pero bueno, la verdad es que la merma en los recursos que por coparticipación le corresponde recibir al municipio de Zapala nos obliga a empezar a revisar nuevamente desde aquellos decretos en adelante el mecanismo con el que han sido transferidos y si efectivamente está la provincia sufriendo descuentos de su coparticipación en ese concepto y eso trasladado a los municipios, porque a nosotros no nos trasladaron la cuota aparte de los 2.500 millones de pesos que recibió la provincia. Y entonces estamos estudiando, concretamente estamos estudiando los números. Estamos muy preocupados por la relación provincia-nación. Es cierto que la provincia, a partir de este alineamiento que tiene el gobernador con el presidente, ha recibido, en principio, la posibilidad de endeudarse de la manera que se está endeudando. Y acá trasladamos la preocupación que tenemos a nivel nacional a nivel provincial. ¿Para qué nos estamos endeudando? Para los gastos corrientes, porque obras en la provincia no hay ninguna. Plan de reactivación económica en la provincia no hay ninguno. Es decir, que la provincia se está endeudando para las cuestiones cotidianas y para la coyuntura. Esto tiene que ver con el endeudamiento nacional, pero también tiene que ver con que cada endeudamiento de la provincia son divisas que el gobierno nacional tiene para sí y que lo transforma en pesos que le da a las provincias. Es decir, que el endeudamiento de las provincias también es un gran negocio para el gobierno nacional en detrimento de las provincias. Por lo tanto, la verdad que este alineamiento del gobierno nacional, del gobierno provincial con el gobierno nacional es doblemente preocupante y nos hace que tengamos una preocupación enorme hacia el futuro de la provincia. Yo quería hacerle una consulta a Raúl. Mencionaste, Raúl, en relación al tema primordial de recursos naturales, que el debate que planteaste en legislatura fue interesante, fue productivo, pero ¿cómo sigue el tema precisamente esta semana, si se quiere próxima, para seguir debatiendo esta situación, ¿no? Bueno, en principio, nosotros queríamos que la Cámara se expresara como realmente resultó, rechazando que se incorporen estos bienes en el endeudamiento, como garantía del endeudamiento nacional. Esto nos parece que es un avance. Nuestro proyecto era mucho más ambicioso. Nosotros planteábamos primero un repudio al endeudamiento que está haciendo el gobierno nacional. Esto quedó afuera, obviamente porque el Movimiento Popular Neuquino no puede acompañar una situación de este tipo, porque la verdad que lo cabe en las generales de la ley. Y el tercer elemento que nosotros incorporamos a esto era un pedido de informe al gobierno provincial de cómo ve el gobierno provincial, el ejecutivo provincial, este tema de los decretos presidenciales. La verdad que no sabemos qué dice el gobernador. El gobernador, cuando todo esto toma estado público, dice que va a ir a hablar con Macri para ver este tema, pero no dice nada más. Es decir, lo que nosotros queremos es realmente
y vamos a insistir con nuestro proyecto de pedido de informes al gobierno al Ejecutivo Provincial para que el Ejecutivo Provincial tome partido. La Cámara ya se expresó. Ahora necesitamos que el Ejecutivo diga con toda claridad cuál es su mirada sobre este tema. Y vamos a insistir con eso porque creemos que el Ejecutivo es quien tiene la obligación y la responsabilidad de representarnos a todos los neuquinos en la defensa de los intereses neuquinos, y hoy no lo está haciendo. Hay una caracterización insoslayable para hacer del escenario político nacional respecto de la vinculación con las provincias. No ha habido un solo pronunciamiento de la UFEPI respecto de esta situación. Es decir, está tan debilitada la gravitación de los gobernadores en el escenario político nacional o por vinculación política ideológica, como puede ser el caso del gobernador de Mendoza, o por la necesidad de asistencia financiera, de acompañamiento, o esta suerte de relación de dependencia que se promueve desde el gobierno nacional, que ni siquiera las provincias que integran la FEPI tienen autonomía para volver a convocarla y para lograr un pronunciamiento del órgano, que es quien, por otra parte, como bien decía Darío, tiene participación en el control por parte del Estado del capital accionario de YPF. Hay claramente una invisibilización de la política respecto de estas cosas para que justamente pase lo que está pasando, pasen como si nada. Soledad, yo quería hacerte una consulta. Sí. En una conferencia de prensa que se realizó hace 30 días en este mismo despacho, sobre la obra de gas en el sector 15, mencionaste de que la situación financiera de la municipalidad era muy crítica, bueno, precisamente también teniendo en cuenta la menos coparticipación, los recursos que habían ingresado. Recién terminás de mencionar, bueno, que están estudiando en relación a todo el dinero que ingresó a la provincia por parte de Nación para analizar la situación. No, te quería consultar para aportar un dato técnico, más allá de este estudio, esta investigación, si el valor del dólar, lo planchado que estaba, influye precisamente en recibir, si el cálculo había sido teniendo en cuenta un dólar más alto. El cálculo de los ingresos estimados de la provincia se hizo efectivamente, aún en el más pesimista de los casos, con un dólar a unos centavos más del que se está liquidando actualmente. Pero lo que nos pone a nosotros en la perspectiva de estudiar la composición y el comportamiento de los ingresos de la provincia es que la merma que hemos tenido es una cuota parte idéntica en estos últimos 2 o 3 meses. Y es bastante llamativo que sean 3.700.000 y pico de pesos menos, la suma tan similar. Eso es lo que nos pone a nosotros en la perspectiva de estudiar el comportamiento de los ingresos. Pero como vos bien lo precisás, la estimación de los ingresos de la provincia, que siempre es pesimista, era con un dólar a unos centavos un poco más alto del valor del dólar actual. Que bueno, eso también nos hace de alguna manera víctimas de las políticas de la macroeconomía, ¿no? De cómo se definen estas variables. Y este estudio, esta investigación que están realizando, que les preocupa de sobremanera, ¿contás con el apoyo de otros pares intendentes? No, no hemos hablado con ninguno todavía, estábamos esperando en esta semana, nos informa, ya nos anticipan, digamos, los valores de la coparticipación de este mes, coparticipación y regalías, y con este dato del tercer mes es que estamos ya analizando algún estudio al que encomendarle el análisis de las variables estas y eventualmente las acciones técnico-legales que debería seguir el municipio. Una pregunta para Darío. Sí. El día de ayer habló la expresidenta Valentina Fernández, una de las cosas más vistas en televisión, y hizo una autocrítica en relación al rol que quizás cumplís vos y otros compañeros del Frente para la Victoria. Dijo que no habían estado a la altura de ciertas leyes que atacaban al pueblo, que iban en contra del pueblo y que las habían avalado. ¿Qué nos puede decir de eso? Mira, en realidad puntualmente dijo el Senado, o por lo menos rescató el bloque de diputados, pero no importa eso. Yo creo que es cierto que la dirigencia política de la Argentina no ha estado a la altura de la circunstancia, y eso pasa en todos los bloques, incluido el nuestro. Y me parece que en esta elección, que es de medio término, donde se pone a consideración del pueblo argentino si Macri está haciendo bien o mal las cosas, o si te está yendo bien o mal con Macri, esto es lo único que se pone a consideración en esta elección, o si le vas a dar más bancas o menos bancas para que siga profundizando un modelo que a nuestro entender es muy perverso,
para los argentinos, sobre todo para el interior del país, es tremendamente neoliberal, pero además tremendamente unitario. Nosotros lo que tenemos que tener cuidado es no solamente entender de que tenemos que tener una propuesta o un proyecto que intente ponerle freno al modelo neoliberal, sino que también ese diputado o senador, en el caso que hay senador, pero en Neuquén que hay solo diputados, el día que se siente en la banca, siga respetando ese voto de confianza que le dio el vecino, porque el que lo votó por la oposición, el que nos va a votar a nosotros, va a intentar de que desde el Congreso le pongamos freno a este modelo, digamos basta Macri, no para que se vaya antes ni nada de esas cosas raras, porque encima siempre que pasa eso los que más pierden son los que menos tienen, que mucha de esa gente además es la que se siente representada por nosotros, porque este gobierno es claramente un gobierno para ricos el que está gobernando, pero digo, nosotros tenemos que tener en este sentido, cada vez que se conforman candidaturas y se disputa por una banca, tiene que estar claro no solamente el discurso en la campaña, sino que después sea leal a ese voto, a ese compromiso o a ese contrato que genera el votante con el candidato, para que después siga sosteniendo esa postura. Bueno, esto es una realidad que ha pasado en la dirigencia política, de la cual no ha salido ileso tampoco nuestro espacio. Nosotros tenemos en la Cámara de Diputados gente que llegó con un voto que entendía que Macri no iba a hacer bien las cosas, y sin embargo han levantado la mano muchas veces avalando muchas de estas medidas, acompañando al Frente Renovador, que además ha ido acompañando sistemáticamente a Cambiemos. Y creo que eso, bueno, como casi todo lo que dijo Cristina ayer, creo que es indudable la capacidad de analizar lo que pasa en la Argentina y también de entender que los problemas de verdad no son los candidatos, sino el modelo y las decisiones que está padeciendo la Argentina en función de ese modelo. Pero me parece que ahí nosotros tenemos que tener una lupa mucho mejor para elegir las candidaturas, para que después el que se siente ahí sea leal con el voto. Y un detalle más con respecto a lo que decía, porque es cierto que el gobernador pone en duda de que sea anticipo de coparticipación. Ahora, cuando va Marcos Peña al Congreso, yo se lo he preguntado por escrito y él ha respondido que son anticipo de coparticipación cada peso que le ha dado a Neuquén, con lo cual no nos ha dado nada que no le corresponde a los neuquinos, y esto lo dice el propio jefe de gabinete, no es que lo dice Soledad Martínez, Raúl Podestado, Darío Martínez, lo contesta formalmente y oficialmente el jefe de gabinete. ¿Un poco la invitación a la doctora Soledad Martínez para que te acompañe en la fórmula, no? Mira, nosotros lo que estamos haciendo es presentando, primero una movida institucional en función de toda la gestión que está llevando adelante Soledad y lo que reclama el vecino de Zapala. Ahora también vamos a tener a la tarde un acto con la militancia del Frente para la Victoria, donde vamos a presentar el Frente para la Victoria en Zapala, y nosotros el esquema de armado de las listas lo vamos a hacer con las fuerzas políticas que son parte de este espacio, y el Frente Grande se ha manifestado públicamente que es parte del Frente, así que seguramente con el Frente Grande y con las demás fuerzas políticas iremos haciendo la conformación de las listas. Yo recién destacaba la valentía, el coraje que ha tenido Soledad como uno de los cuadros de la dirigencia política neuquina, con más capacidad, pero además de capacidad, convicción y coraje. Que esto en este momento, no te diría la capacidad, pero el coraje y la voluntad, y lo dijo también Cristina ayer, la resistencia al carpetazo, porque eso es lo que también es la forma de ir apretando dirigentes que está teniendo este modelo. Bueno, tenemos en Soledad alguien que evidentemente ya ha resistido todo eso. La verdad que nosotros trabajamos muy tranquilos y muy conformes que representamos lo mismo. Ojalá nosotros podamos ir a las PASO con una lista donde pongamos lo mejor que tenga cada fuerza política. Y sin desmerecer al resto de los compañeros del Frente Grande, me parece que acá estamos sentados con los dos mejores cuadros que tiene el Frente, que tiene un montón. También el justicialismo tiene que aportar lo mejor que tenga, y también el resto de las fuerzas políticas en ese análisis de armado ojalá también aporten lo mejor que tengan. Doctor, en el caso de que la militancia estuviese un poco entusiasmada y de acuerdo de que usted la acompañe, ¿aceptaría? Bueno, la verdad es que para nosotros, desde el Frente Grande, esta elección es una elección muy importante para el destino del país, para el destino de los argentinos y, por supuesto, para el destino de los neuquinos. Y nos parece que, yo le agradezco a Darío las palabras, pero más allá de las que a mí respectan, nos parece que este momento es un momento en el que los dirigentes tenemos que tener el coraje para dar
esa discusión, y la discusión se da en el terreno en el que nos toca estar. Si nos toca estar como militantes, estaremos como militantes, pero si nos toca estar integrando la fórmula, por supuesto también lo haremos. Es verdaderamente, desde nuestra mirada, una elección bisagra de lo que puede ser el futuro de los próximos, ¿cuántos años? 20, 30 años del país, de modo que no le vamos a esquivar el bulto a las responsabilidades. No se trata de ser resbaloso con la respuesta, sino verdaderamente de no tenerlo resuelto todavía, porque en un espacio frentista en donde hay más de un partido político, son cosas que siempre tienen sus momentos de tensión y de conversación y de negociación, y en nombre del respeto que tenemos con los otros compañeros de los otros espacios, queremos esperar que llegue ese momento para dar las discusiones. El día de hoy sigue, les cuento, en la visita la primera parte de la visita institucional vamos a ir a recorrer luego las instalaciones de Procrear, para que Darío conozca el diseño interior. Tenemos una etapa pendiente de Procrear que estamos terminando de gestionar ante el Ministerio de Interior y Obras de la Nación y por supuesto ante ANSES, que son 84 viviendas que permitirían terminar el bloque de las 264, que originalmente son las anunciadas y las comprometidas. Y luego vamos a ir a recorrer las instalaciones de la zona franca Zapala, que ciertamente se ha tenido una etapa final de resoluciones, por lo menos de la etapa administrativa del expediente en estos últimos meses, pero que ello ha tenido claramente que ver con gestiones de las que hemos tomado parte todos en nuestros distintos momentos. Raúl en su momento como intendente, a nosotros nos tocó en esta etapa como gestión municipal. Nancy Parrilli, diputada nacional, tuvo en su momento participación, la senadora Krexler, Alicia Comelli como diputada nacional, es decir, ha habido una sucesión de actores de la provincia en distintos roles que hemos empujado, el ex gobernador Jorge Zapac también, y eso ha posibilitado que la semana pasada o la anterior el ministro Cabrera pudiera venir a anunciar que estábamos en condiciones de licitar la zona franca por 30 años, pero yo tuve la posibilidad como intendente, creo que inaudito para otros intendentes, estuve reunida en 2 oportunidades con el ministro Kicillof para hablar específicamente de la zona franca. Y esas conversaciones fueron las que dispararon la etapa final de regularización del expediente administrativo que permitió este acto administrativo que dispone el llamado a licitación, del que por supuesto con el que estamos muy contentos y que agradecemos al gobernador Gutiérrez y al ministro Cabrera, pero que para superar, digamos, las chicanas locales que hemos recibido, tiene que ver con el laburo concreto de 12 años que distintos funcionarios políticos de esta provincia llevamos adelante en distintos lugares. Yo quería aprovechar la presencia del diputado nacional para consultarle en el tema político, luego de la derrota electoral a fin del 2015 del Frente para la Victoria. Bueno, emergieron varios probables candidatos, ¿no es cierto?, desde el sector, los cuales muchos fueron, con el correr de los días, del tiempo, desapareciendo, cayendo, perdiendo consistencia, quedando randazos precisamente. Bueno, la consulta es si, de acuerdo a lo que plantea la expresidenta o planteó en estos días, si Randazzo precisamente se va a bajar de la precandidatura y que haya un frente amplio, ¿no? Mira, en esto nosotros tenemos que ser respetuosos de cada distrito, así como no le permitiríamos a Randazzo venir a opinar de cómo tenemos que conformar la lista, y para eso creo que los presidentes de los partidos, como en el caso de Raúl, en mi caso, y el resto de las fuerzas que van a formar el Frente para la Victoria, son los que van a terminar resolviendo no las listas de ellos, sino quienes van a ir a competir de las PASO, porque por suerte tenemos las PASO, que de paso aprovecho a decir, fue una lástima que en esa tan publicitada reforma política que íbamos a hacer terminó siendo solamente avalar el curro del voto electrónico, porque hay una sola empresa que hace lobby con los gobernantes, y nos perdimos la posibilidad de hacer una reforma política de verdad, que podría haber sido la implementación de las PASO a nivel provincial. Pero digo, cada distrito resuelve sus candidaturas, y me parece que en eso hay que ser respetuoso. En la provincia de Buenos Aires resolverán lo que mejor entiendan para los vecinos de provincia de Buenos Aires, y nosotros tenemos que opinar del armado en la provincia de Neuquén y entender qué será lo mejor. Yo no tengo duda que si Cristina es candidata va a ser una excelente elección, porque a donde se moviliza no puede caminar, no porque no la dejen, sino de la cantidad de gente que va atrás de ella movilizándose, cosa contraria a la que le pasa a Macri, que no puede caminar a la calle por los insultos y por los escraches.
pero la realidad es que si Cristina es candidata va a estar en la boleta de Buenos Aires. El vecino de Neuquén cuando vaya a la urna no va a estar, nos gustaría que tenga domicilio en Neuquén, pero no lo tiene. Entonces lo que va a tener a consideración el electorado neuquino y el vecino de Neuquén es si le está yendo bien o mal con Macri, y seguramente si no le está yendo bien, va a estar mirando con mucha atención a nuestro armado, va a estar mirando con mucha responsabilidad como una primera opción valedera, seguramente va a estar pensando y observando lo que nosotros hacemos. Si es sojero o importador, seguramente va a ir a buscar la otra boleta, pero no tenemos una maceta con soja en la provincia de Neuquén. Es un modelo que no solamente que excluye, sino que, como te decía, centraliza. Esto se ve en la discusión de la coparticipación. Vos calculás que tenemos un presidente que cuando un juez de Nueva York dijo que había que cumplir con la justicia, fuimos corriendo, le pagamos caro y malo los fondos buitres. Ahora, cuando una jueza argentina dice que hay que cumplir con la ley de educación, generando las paritarias en la educación, bueno, ahí ya la justicia no es tan importante. O cuando la Corte Suprema dice que hay que devolver la coparticipación a las provincias, la única beneficiada fue Capital Federal y las perjudicadas el resto de las provincias, donde le devolvemos con cuota y con quita. Bueno, esto es lo que hoy tenemos, y me parece que esto es lo que se va a poner a consideración, además de que cada vez te alcanza menos para llegar a fin de mes, además del tarifazo que están padeciendo los vecinos de Zapala, el segundo tarifazo, porque además es un tarifazo eléctrico en un bolsillo que ya soportó y está bancándose el tarifazo en el gas, y en un bolsillo que ya no llega a fin de mes, en un país donde bajó el consumo de leche. O sea, vos cuando dejaste de consumir leche quiere decir que ya dejaste de consumir todo lo demás, todo lo que creías que podías dejar, ya lo dejaste de consumir y ya estamos al punto de dejar de consumir leche. Me parece que la situación es esa, y lo que se pone a consideración es exactamente eso. Entonces, para responderte es, dejemos que en Provincia de Buenos Aires resuelvan qué es lo mejor. Si me preguntan a mí, por supuesto, me encantaría que la lista la encabece Cristina y que haya una unidad dentro del espacio, y si no, que sea a través del espacio donde se elija el mejor. Pero es algo para preguntarle a los de Provincia de Buenos Aires. Volviendo a la respuesta anterior de Soledad, teniendo en cuenta que hubo un montón de gestiones que se hicieron en los años del gobierno anterior, y que hay muchas cosas que se habían planificado que dieron marcha atrás o que quedaron en suspenso para ser renegociadas. ¿Cuál es el rol que se pretende para Zapala y cuál es el rol, Darío, para la provincia de Neuquén, digamos, viendo el panorama a nivel nacional, que es bastante complejo? Mira, con las cuestiones que se fueron gestionando, hay un caso testigo o cuestiones que quedaron pendientes, es el tema de Chibudo, que ya la verdad uno no quiere hablar más porque ha tenido tantas idas y vueltas. Lo que sí yo pedí en el Congreso y en la discusión presupuestaria, y lo voy a volver a reclamar este año, es una partida para la zona centro de la provincia de Neuquén, porque esa obra ya estaba adjudicada y se cayó por un exceso de genuflexia del presidente Macri con el gobierno de Estados Unidos. Y la verdad que perdimos los neuquinos, sobre todo en la zona centro. Me parece que en el mientras tanto, porque vamos a poner un voto de confianza que realmente están gestionando para que esa obra se haga, pero en el mientras tanto debería resarcirse a los municipios de la zona centro de la provincia con partidas presupuestarias, por lo menos para obra pública de infraestructura que necesitan, que además todas las localidades necesitan. Y el resto de las gestiones, bueno, algunas, ahora vamos a ir a visitar el plan federal, que fue un ejemplo, además el esquema que se hizo acá en Zapala, que es una obra que comenzó con la gestión anterior y que está terminando, o por lo menos esta etapa se está cumplimentando en esta, y creo que la clave de cualquier desarrollo es la planificación y la gestión. Nosotros estamos a disposición de cualquier gestión que necesiten los vecinos de Zapala. Yo soy diputado nacional, pero por supuesto que uno tiene que responder a todas las gestiones que cada neuquino en cada rincón. Antes de ayer estuve en el sur y uno de los reclamos era: hoy debería ser feriado puente. Y a ellos les pegó la línea de flotación. ¿Por qué les pega la línea de flotación? Y porque vienen mal. 43 negocios cerrados en San Martín de los Andes. Eso multiplíquenlo por ciento y seguramente en Zapala debe haber números similares de algunos comercios cerrados. Pero sí estamos y tenemos que seguir codo a codo los neuquinos gestionando, no importa de cada fuerza, todo lo que haga falta para los neuquinos.